Buenos días, voy a concluir la clase del reporte. Esta vez lo quiero hacer con datos desde MySQL, mostrar datos en la página web y luego generar el reporte en un archivo PDF. Así que yo por acá ya tengo corriendo el WAM server. Vamos a abrir el localhost. Por acá tengo la base de datos que he estado utilizando para algunos ejemplos, la base de datos llamada prueba. Por acá tengo una tabla que se llama productos, que es la que hemos estado utilizando. Entonces vamos a tratar de mostrar estos datos en un reporte, generar esta consulta en un reporte PDF. Así que por acá tomar en cuenta la base de datos se llama prueba y la tabla pues se llama productos. Vamos a trabajar con esta tabla para ver si podemos generar un reporte en PDF. Entonces por acá yo también ya tengo abierto mi editor de texto y lo que vamos a hacer primero es pues crear nuestra conexión a la base de datos. Entonces voy a comenzar a agregar por acá mi conexión. Voy a guardar este archivo. Yo por acá también tengo ya creada una carpeta a la que he llamado reportes, reporte, y lo único que tengo en esa carpeta ahorita es la librería que nos está ayudando a generar los archivos PDF, la librería que se llama FPDF. Entonces por acá voy a guardar mi archivo que va a contener la conexión y le voy a llamar precisamente conexión.php. Entonces por acá tengo ya el archivo y voy a generar mi script que me conecte a la base de datos. Lo voy a hacer utilizando PDO o lo que es lo mismo programación orientada a objetos de PHP. Voy a utilizar una variable llamada conexión y esta variable pues va a contener lo siguiente. Voy a utilizar la función MySQL, o sea, ya la conocemos, y pues esta recibe todos los parámetros que ya conocemos también, nuestro servidor, nuestro usuario, la contraseña, la base de datos. eh, lo podemos agregar en una sola línea o también pudiésemos utilizar la función para seleccionar la base de datos. Yo la voy a hacer en una sola. Acá le voy a decir que mi servidor es eh, localhost. El usuario de mi servidor pues es el root, no tengo ninguna contraseña, la base de datos a la cual quiero apuntar se llama prueba y pues yo siempre le envío también el puerto si no me da error mi computadora. Ya tengo por ahí la conexión, ahora voy a ver voy a ver si no me da error, pues si me da error voy a capturar el error para mostrarlo. Entonces acá le digo si por alguna razón no se conecta a mi servidor, entonces acá vamos a mostrar un mensaje. Error en la conexión. Y le vamos a concatenar pues el error. Y si no sucede nada, ningún inconveniente, es decir, si se conecta, pues que no muestre nada. Simplemente que siga con el flujo de lo demás que le vamos a programar. Por el momento solo estamos viendo si sucede algún error, pues que nos lo muestre nada más. Y si se conecta, pues repito, no va a pasar absolutamente nada, simplemente va a seguir el flujo de lo que le programemos. Entonces por acá ya tengo mi archivo conexión y ahora vamos a crear un archivo que va a contener nuestra cabecera y nuestro pie de página del reporte. Vamos a crear un archivo como una plantilla, digamos, podemos decir que es una plantilla donde vamos a tener lo que es el encabezado y el pie de página del reporte.
Cada vez que generemos un reporte, podemos utilizar esta plantilla para que todos los reportes vayan de la misma manera. Entonces, también vamos a utilizar código PHP. Vamos a colocar por acá lo que necesitamos para escribir PHP. Voy a guardar este archivo y precisamente yo le voy a colocar encabezado, quizá encabezado.php. Guardo y aquí donde voy a comenzar a agregar lo que quiero que contenga el encabezado y pie de página de mi reporte. Lo primero que necesito es eh, acceder a mi librería, a mi archivo que se llama fpdf.php, que es la librería simplemente que hemos descargado. Entonces yo necesito acceder a todo lo que esa librería me proporciona. Entonces voy a agregar el archivo con requiere y mi archivo está en una carpeta que he llamado fpdf. Eso lo podemos ver acá, porque puede ser que alguien le coloque un nombre diferente. Yo simplemente le he colocado a la carpeta, yo lo tengo acá en reporte, tengo una carpeta llamada fpdf, que es lo que estoy agregando aquí. Le estoy diciendo que el archivo se encuentra primero dentro de una carpeta llamada fpdf, fpdf. Y posteriormente dentro de esa carpeta está el archivo al cual quiero enlazar, que precisamente se llama fpdf.php. Entonces lo que estoy haciendo con esta línea pues simplemente es agregando el archivo para tener acceso a todo lo que esta tiene. fpdf.php. Ahí está, ya agregué mi librería y ahora vamos a crear una clase que me permita acceder, o mejor dicho, que herede esta clase, que herede del archivo o la librería fpdf para poder acceder a todas sus funciones. Entonces vamos a decir class, el nombre de la clase puede ser cualquier nombre, como un nombre de una variable, puede ser cualquiera. Yo le voy a poner ap como de archivo pdf. Y esta clase llamada ap va a heredar de eh, fpdf. Esta librería ya es la que viene acá por defecto en el archivo llamado fpdf.php. Entonces estoy diciendo que he creado una clase, se llama ap. Repito, este ap puede ser cualquier nombre. Yo le he puesto ap como haciendo referencia a archivo pdf más o menos. Entonces he creado una clase llamada ap que hereda del método fpdf, que es propio de la librería. Entonces, con esta, con esta herencia de la clase, pues yo ya puedo acceder a todas sus funciones. Entonces, la clase fpdf trae dos funciones, que es la función header y la función footer, es decir, encabezado y pie de página. Entonces yo puedo programar dichas funciones y eh, colocarles lo que yo quiero que vaya en el encabezado y en el pie de página. Entonces por acá tengo mi clase. Dentro de la clase voy a crear entonces la función header. Y esta sí se debe de llamar así como tal, header. Si no, puede ser que no funcione. La función se debe de llamar header porque así viene programada ya en la librería fpdf. Entonces, por ahí tengo ya agregada la función header. ¿Y qué es lo que va a contener esta función? Pues en la función header yo voy a programar lo que deseo que tenga en mi encabezado mi reporte. De repente alguna imagen, el nombre del reporte o el encabezado, algo específico que quiero que tenga el encabezado. Lo que a mí se me ocurra voy a agregar dentro del encabezado. Entonces vamos a comenzar por el encabezado y vamos a comenzar agregando una pequeña imagen. Podría ser nuestro logo, el logo de la empresa o algo por el estilo, que tenga mi encabezado del reporte.
Como ya tengo una clase por acá creada que está accediendo a la clase o que está heredando la clase FPDF, yo ya no necesito agregar el nombre de la clase, sino que lo puedo, para acceder a sus funciones, yo lo hago a través de la palabra this, como decir este. Quiero acceder a esta clase y específicamente a cada función que voy a ir accediendo a continuación. Entonces lo hago a través de this. Y a la primera función que voy a acceder es a la función imagen. La función imagen me sirve para agregar precisamente una imagen utilizando esta cabecera. Primero me necesito la dirección, darle la dirección de la imagen. Para comenzar, yo no tengo ninguna imagen guardada en mi, en mi carpeta. Entonces voy a buscar por acá alguna imagen, una computadora. Bueno, de hecho en el ejercicio anterior, en la primera parte de la clase, por ahí ya iba una imagen, ya les había agregado esto, parece. Y le voy a agregar compu. Bueno, vamos a buscar otra mejor. El formato está medio raro de esta imagen. Vamos a tomar esta. Y la voy a guardar en mi carpeta. Voy a mi carpeta, reporte. Aquí pues voy a crear una nueva carpeta para agregar todas las imágenes en el caso que hubiesen más. Le voy a agregar imágenes a la carpeta, el nombre, y mi archivo le voy a poner de nombre computadora. Computadora. Y es formato JPG. Entonces aquí le digo imágenes y ahora le digo que mi imagen está en una carpeta que se llama imágenes. Luego pues está el archivo, se llama computadora.jpg. Esta función recibe algunos parámetros. Para separarlos, pues por coma. El siguiente parámetro es la coordenada X. Voy a abrir un momento Word. Y pues la página está compuesta por ejes. Si lo vemos de esa manera, pues tiene el eje X hacia abajo y tiene el eje Y. Por defecto, el de la esquinita comienza con 0. Es decir, tiene 0, como les diría, 0 puntos o 0 centímetros. En este caso, por defecto, la medida es puntos. Y conforme yo me voy moviendo hacia la derecha, estoy diciendo que la coordenada en el eje de las X va creciendo. Por ejemplo, si me ubico por acá, si la página tuviese 200 puntos, yo estoy en X igual 100, por decir algo. Estoy a la mitad y tiene 200 puntos. Y si me muevo hacia abajo, pues también el eje de las Y también va cambiando. Entonces, por defecto, la esquinita de la página es el par ordenado 0, 0. Entonces, si yo quiero ubicar la imagen, si la quisiera ubicar exactamente en la esquina, yo le puedo decir 0, pero realmente no se va a colocar, bueno, voy a abrir Word nuevamente, no se va a colocar exactamente en la esquina. Por defecto, la librería tiene 10 puntos hacia abajo y tiene 10 puntos hacia la derecha. Es decir, ya tiene un par ordenado en el eje de las X y en el eje de las Y. Entonces, si yo dejo a 0 el eje de las X, no es que se va a colocar justamente en la esquinita de la página de mi reporte. Se va a colocar un poquitito adentro. Entonces yo le puedo decir, por ejemplo, si le doy la coordenada en X de 5, pues lo que va a hacer es moverse un poquitito más hacia la derecha. Y igual si le digo que le voy a dar una coordenada de 5 en Y, simplemente va a bajar un poquitito, más o menos como que se diera un enter, va a bajar un poquito la imagen. Ahí es cuestión de ir probando y ver cómo en qué posición nos va quedando la imagen en la página. Y otro parámetro que recibe también es el tamaño de la imagen. Si no le coloco ese parámetro, me la va a mostrar en el tamaño original, que en este caso era como de 750 píxeles. Entonces se va a ver demasiado grande.
Entonces, si yo le doy un valor entero por acá, pues lo que va a pasar si solo le doy un valor entero, ese valor se va a colocar a ambos extremos, hacia arriba y hacia abajo. Entonces ya con esa línea yo acabo de agregar una imagen al encabezado de mi reporte. Ahora vamos a agregar una fuente, vamos a decirle el tipo de letra, el tamaño, de repente para agregar el nombre del reporte. Entonces, para agregar una fuente, pues ya lo veíamos en el ejemplo anterior. Eso lo hacemos con set font, como de asignar fuente, y este recibe tres parámetros. Recibe el tipo de letra, vamos a ver si nos deja usar otro. Vamos a usar Calibri, a ver si nos deja. Y puede recibir también el estilo, puede recibir B de bold, negrita, puede recibir I de italic, que es como lo que generalmente nosotros decimos canteado, que se ponga un poquito de lado la letra. Vamos a dejarle B y a otro le vamos a dejar I. Y posteriormente viene el tamaño de la letra. Entonces lo que agreguemos a continuación de esta línea pues va a tomar esta configuración. El tipo de letra Calibri va a ser negrita y de tamaño va a tener 20. Y vamos a vamos a agregarle un título a nuestro reporte. Eso lo hacemos agregando una línea. Eso lo hacemos utilizando la función cell como de celda. Y pues si se recuerdan recibe varios parámetros. Recibe el largo de la fila, el ancho de la fila, el texto. Vamos a poner reporte de datos. Aparte del texto, luego viene si necesito línea, es decir, si quiero que me quede encerrado, si quiero borde. Si no quiero borde, le digo 0, y si quiero borde, entonces digo 1. Vamos a decirle que nos deje sin un borde. Luego me pregunta que si quiero que haya un salto de línea. Si le escribo 1, va a haber un salto de línea, y si le escribo 0, no va a haber salto de línea. Dejémoslo con 0. Y posteriormente el otro parámetro es eh, la alineación. Si lo quiero a la izquierda, a la derecha o al centro. Le vamos a decir que nos lo deje al centro con C. Y ya tenemos entonces una línea que me está mostrando el nombre del reporte. Veamos si nos deja visualizar. Bueno, todavía no lo vamos a poder visualizar esto. Ya tenemos ahí entonces el encabezado. Vamos a programar entonces ahora el pie de página de mi reporte. Vamos a hacerlo. Esto, repito, estas dos funciones ya los nombres ya están dados. Eso ya no lo podemos cambiar. Deben de llamarse como tal, header y footer. Vamos a decir, vamos a asignar la línea un poquito antes de donde termina la página. Es decir, tenemos que asignarle una coordenada en Y sería, para que no vaya, ¿cómo decir? Para que sepa dónde se debe de escribir la línea antes de que termine la página. Entonces eso lo hacemos con una función que se llama setY, asignar un valor en el eje de las Y. Y le podemos asignar, por ejemplo, -10. -10 significa que de arriba, desde el borde de la página de abajo, es decir, donde la página termina, va a subir 10 puntos hacia arriba, y ahí se va a colocar el texto que yo le quiera agregar. De repente puedo agregar la fecha o el nombre de la empresa al finalizar prácticamente la página, o el número de página. Entonces, este -10 significa que de arriba del borde, perdón, de abajo del borde de la página, del borde va a moverse 10 puntos hacia arriba. Entonces, por eso es un valor negativo. Y lo que yo voy a hacer es
que me muestre el número de páginas. Es decir, si mi reporte lo componen 10 páginas, que cada página tenga su número de página. Le pudiese agregar cualquier cosa, el nombre de la empresa, como acabo de decir, la fecha, lo que a mí se me ocurre que tenga el pie de página. Yo le voy a colocar el número de página por si, no sé, me puede servir el número de página. Entonces vamos a asignarle una fuente. Vamos a asignar una fuente. Vamos a darle Arial. Vamos a decirle que lo ponga eh, inclinado y lo vamos a dejar de tamaño 10. ¿Cómo hago para que me coloque el número de página en el pie de página? Para ello, siempre voy a agregar una línea, es decir, una celda, una fila, como lo querramos ver. Y pues aquí me dice qué largo va a tener qué largo debería tener esta línea. Aquí hemos venido viendo que le damos un valor, pero si yo le coloco el valor 0 me indica que puede tomar todo el ancho de la página o el largo de la página sería, el largo de la línea. Si le coloco 0, repito, va a utilizar el largo de toda la línea y se va a colocar en el centro. Es decir, lo que yo escriba se va a colocar al centro exactamente de la página. Si le coloco 0, entonces lo voy a dejar a 0. Le voy a decir que ocupe todo lo ancho de la página, entonces le dejo 0. De alto le voy a dar 10 puntos y quiero que me aparezca página 1, página 2. Entonces para ello le voy a agregar, por ejemplo, el texto página, le voy a dar un espacio y luego de eso quiero que me aparezca el número de página que, que compone mi reporte. Entonces le voy a concatenar. Para concatenar utilizo el punto. Entonces, this. Y la librería utiliza para ello una función que se llama page no como número de página, solo que en inglés page no. Eso me va a devolver el número de página de, de mis reportes. Si yo quisiera también agregar, por ejemplo, si el reporte lo compone en 10 páginas y quisiera que en el pie de página me apareciera página 1 de 10, página 2 de 10, página 3 de 10 y así sucesivamente hasta llegar al final, yo puedo también aquí agregarle una variable que me va a contener el número total de páginas. Entonces puedo concatenarle también eso. Voy a concatenarle una pleca y dentro de llaves voy a colocar el nombre de una variable. Este nombre de una variable puede ser cualquiera. Eh, Le voy a agregar a la variable el nombre total o ONP, número de página. ¿De dónde vamos a obtener esta variable? Ya lo vamos a ver, de dónde va a salir este valor total, el número total de páginas. Ya lo vamos a ver de dónde lo va a tomar el programa. Entonces acá cierro y me faltan algunos otros parámetros. Me falta decirle si va a contener borde, si va a haber un salto de línea. Entonces yo le voy a decir que no va a tener borde, que no va a haber salto de línea y que me lo coloque al centro. Y ya tendría ahí lo que es el encabezado de mi reporte y mi pie de página del reporte. Entonces ya tengo dos cosas, ya tengo la conexión y ya tengo configurado lo que va a ser mi encabezado y lo que va a ser el pie de página de mi reporte. Entonces ahora me hace falta
pues mostrar los datos. Entonces voy a crear un archivo nuevo. Este también va a contener código PHP. Entonces lo ubico por acá, ese código. Esta va a ser entonces mi index, es la que va a mostrar los datos. Index PHP. Y lo primero que voy a comenzar, por donde voy a comenzar es agregando mis archivos. Voy a agregar, por ejemplo, mi archivo que yo he llamado encabezado, el que tengo acá. Entonces voy a agregar mi encabezado. El archivo se llama encabezado.php. Y también necesito agregar el archivo de conexión. Entonces vamos a agregar también el archivo. Bien, ya tengo los dos archivos entonces incluidos en mi script. Como ya tengo la conexión, eh, voy a crear una variable a la cual voy a llamar consulta, que es la que me va a contener, pues la consulta que me va a extraer los datos de mi base de datos. Si se recuerdan, mi base de datos se llama prueba, eso ya está dentro del script que he llamado conexión, y la tabla a la cual voy a hacer referencia en esta consulta se llama productos, y pues yo quiero que me muestre todos. Entonces sería simplemente un select asterisco from productos. Ya tengo mi consulta y ahora pues voy a ejecutar esta consulta. Voy a crear también una variable llamada resultado, que es la que me va a guardar, mi, mi consulta. Entonces por acá voy a decir que este resultado va a ser igual a la ejecución de la query que tengo en la variable llamada consulta. No, perdón, acá mi variable se llama conexión. Entonces acá no sería query, sería conexión. Ahora sí, ahí ya tengo ejecutada mi consulta y lo que me hace falta es agregar la página para que se genere eh, el reporte. Entonces vamos a, a crear un objeto de la clase FPDF. Entonces por acá vamos a crear una variable y esta va a ser igual. Si yo me voy acá, yo ya tengo instanciada una clase. Acá la clase FPDF ya la tengo instanciada con la clase AP. Entonces si yo le coloco entonces acá AP, simplemente estoy haciendo referencia a la clase FPDF. Entonces voy a crear un objeto de ahí mismo y voy a comenzar a agregar bueno, acá está en mayúscula, debería estar bien estar en mayúscula acá, para que no nos vaya a generar ningún error. Entonces voy a comenzar a agregar todo lo que necesito. Primero necesito una página, mi objeto y la función addPage. Voy a agregar una página, addPage. Tengo una página, vamos a asignarle una fuente a esta página con la función setFont y vamos a seguir usando lo mismo. Vamos a decir que es un Arial, vamos a darle de tamaño
o perdón, el estilo un negrito, y de tamaño le vamos a dar un tamaño 13. Si yo voy a revisar mi consulta, o mejor dicho, mi servidor, yo veo que la consulta que me va a devolver el script, la consulta que estoy ejecutando, tiene 4 campos, es decir, que me va a generar una tabla con 4 columnas. Entonces yo debo de alguna manera generar eh, 4 columnas para que abajo de cada columna, del nombre de cada columna, me aparezcan estos datos, que son los que me voy a llevar desde MySQL. Entonces, de alguna manera yo tengo que ver cómo genero esas cuatro columnas. Para ello, pues yo ya sé que la función cell me agrega una columna o una fila, pues, pero si yo no le doy un salto, pues se va a ir colocando a la par, que es precisamente lo que necesito. Entonces voy a agregar una línea. eh, Básicamente aquí hay que tomar en cuenta para darle el ancho a cada columna, hay que ver más o menos qué va a contener esa columna. En este caso va a contener la palabra código. Son más o menos 6 caracteres. Yo le podría decir que de largo esta columna tenga, vamos a probar con 20. De alto le vamos a decir que tenga 6 puntos. El texto que me debería de aparecer eh, en la primera columna podría ser código. Entonces vamos a decir que me aparezca por acá el código. Y vamos a decirle que sí tenga borde, que no haga un salto de línea y que nos lo deje al centro. Podemos agregar un, un parámetro más, y es que le podemos agregar que si queremos que esta celda tenga un color de relleno. Si yo le dejo 0 o si no le coloco nada, pues por defecto él va a tomar 0, que yo no quiero que le quede un fondo. Pero si le agrego 1, estoy diciendo que sí, que le coloque un color de fondo a mi celda. Por defecto, el color que me va a dar es color negro. Y la letra también es color negro, significa que yo no voy a poder leer o no voy a poder ver nada de lo que bueno, en este caso sería la palabra código. Yo no la voy a poder ver porque me lo va a rellenar con un color negro. Pero eso es configurable. Eso es, yo le puedo decir, yo puedo asignarle un color de relleno para las celdas que yo le agregue uno. ¿Cómo puedo cambiar ese color? Voy a utilizar otra función de la librería. Esa función se llama setFillColor. setFillColor, y esta recibe un parámetro en RGB. Entonces vamos a ir al navegador y vamos a buscar un color RGB y vamos a meternos acá en una paleta de color y vamos a agregar cualquier color. Acá este verde le vamos a dejar. Entonces aquí tengo que el RGB 105, 105, 247, y 7. Entonces con esta línea lo que he hecho es cambiar ese color negro por el color de mi elección. Entonces me va a aparecer un fondo de color verde. Entonces ya tengo, vamos a ver si ya puedo visualizar esto. Vamos a ver si puedo ver esto que tengo ya. Y no puedo verlo. Me está dando un error. Me dice que hay un error en la conexión en la línea 10. Vamos a ver si podemos visualizar. Bueno, no le hemos agregado la línea tampoco de out, que es la que output, que es la que me da la salida, digamos, al navegador.
Eh, voy a revisar si tengo algún error acá en la conexión. Me dice que tengo un error en la línea 10, me dice. Vamos a ver si tengo algún error. Sí, por acá tengo un error. Vamos a ver si nos deja ver esto que tengo acá. Le vamos a agregar eh, la salida. Le vamos a decir PDF output. Output. Vamos a ver si nos deja visualizar esto, lo que tenemos hasta ahorita. Y me está dando un error para comenzar con lo del tipo de letra, donde le colocamos calibre y nos está dando un error. Al parecer no la reconoce. Vamos a dejar ahorita Arial para no estarnos complicando. Le vamos a dejar Arial y vamos a ver si nos deja ver lo que hasta ahorita tenemos. Y pues ahí está. Ya nos está mostrando eh, más o menos lo que hemos agregado en el encabezado. Si nos damos cuenta, nos está ahorita generando eh, algo, ¿cómo podríamos decir? Algo feo. Eso de código debería de quedar abajo. Donde dice reporte de datos, no sé, debería quedar quizás un poco más al centro y abajo de la imagen para que vaya agarrando forma. Quizás hay que ir arreglando un poquito esa parte, lo del encabezado, y veamos la parte de abajo. En la parte de abajo, ahí también me está generando un error. Me dice página 1 de NP. La variable NP no la hemos definido. Entonces vamos a arreglar un poquito eso. Para comenzar, acá en el archivo index, vamos a agregar lo de la variable que nos está mostrando acá. La variable le hemos llamado NP. En NP vamos a guardar el total de páginas que se están generando en el reporte. En este caso debería decirme página 1 de 1, porque solo es 1, pero no me muestra el 1, sino que me sigue mostrando NP. ¿Cómo agrego eso o cómo obtengo el total de páginas para que ya me aparezca eso de página 1 de 1 de 1? Vamos a ir acá y vamos a utilizar otra función de la librería. La siguiente función se llama alias page, o como un sobrenombre, alias page. Pero después de alias va el nombre de la variable. En este caso yo le he llamado a la variable np. Entonces, si yo le coloco np, alias np, guardo, y si ahora reviso, debería aparecerme 1 de 1, alias np. Ahí me está dando un error. Me dice que no está definido. NP, vamos a cambiar el nombre de la variable. Vamos a utilizar el que nos muestra o el que nos da por defecto la librería. Vamos a ver si es eso. Vamos a cambiar a NB, que es el que nos da por defecto la librería. Vamos a revisar si era eso o si es otro problema. Y no, pues el nombre de la variable no puede ser cualquiera. Debemos utilizar el que nos da por defecto la librería, que es NB.
entonces no lo podemos cambiar. Así que ahí estaba erróneo el dato. No puede ser el nombre de variable que a mí se me ocurra. Tiene que ser NB. Entonces ahora si yo pego en el reporte, abajo, ya me dice página 1 de 1. Si tuviese 10 me dijera 1 de 10 y así sucesivamente. Arreglemos, antes de seguir, arreglemos esta parte del encabezado. No sé, de repente reportes que fuese un poquito más abajo y pues código obviamente debería de quedar abajo de todo esto. Entonces me voy a arreglar la parte del encabezado. Me voy a mi archivo encabezado y después de la imagen, recordemos esta línea lo que me está haciendo es agregar la imagen. Entonces podemos agregar, ya sea después de la imagen o después de asignar la fuente, podemos agregar un salto de línea, podemos agregar o dejar un espacio. Vamos a hacerlo con la función cell. Si yo le agrego un valor numérico, un simple valor, lo que va a hacer él es dejar simplemente un espacio. Guardo, actualizo y veo si baja un poco si baja esto. Aparentemente no bajó. Vamos a ver, quizás vamos a agregarle un poquito más. Y después de donde dice reporte de datos, sí, vamos a hacer otro salto de línea para que donde aparezca todo el contenido de la tabla también no quede en esa línea. Entonces vamos a hacer un salto y para ello también podemos utilizar la función ln, que es prácticamente lo mismo, es como hacer un salto, dejar un espacio. Pues, guardo, actualizo y ahí si baja un poquito, quizás vamos a usar, en vez de cell acá, vamos a hacerlo con ln y que nos deje 30 puntos de espacio entre la imagen y ese texto. Y ahí está más o menos, solo que quizás le dimos mucho, le vamos a dejar que nos deje un espacio menor a la imagen. Y por ahí quizás, y código le dimos mucho, aquí le vamos a dejar quizás unos 20 puntos. Y quizás por ahí, quizás reporte de datos, quizás que quede un poquito más centrado. Vamos a darle un poco más de espacio. Y por ahí quizás se va viendo un poco mejor. Así que vamos a seguir creando nuestras columnas. Estos son las columnas, los nombres de las columnas. Vamos a seguir creando, entonces me muevo hacia el archivo index. Ya tengo por acá el código. Voy a copiar esto. Recuérdense que mi tabla que viene de MySQL tiene 4 columnas: código, descripción, existencia y precio. Entonces yo debería de tener acá 4 columnas. Voy a copiar esto y voy a pegar y voy a sacar 4. En la primera va a estar el código, en la segunda va a estar la descripción, en la tercera voy a tener mi existencia y en la cuarta columna yo voy a tener el precio. Si guardo y voy actualizando, voy a ver que las columnas están una a la par de otra. Eso está bien. Lo malo es el espacio. Entonces acá, por lo menos descripción, debería de tener un espacio mucho mayor a 20. Vamos a dejarle 70. Y en existencia vamos a dejar 40 y en precio vamos a dejar 40. Guardo y voy a ver cómo se está viendo mi tabla. Y ahí pues ya se ve bastante bien. Entonces ya tengo el nombre de las columnas de mi tabla. Entonces, ¿qué me hace falta? Simplemente me hace falta que me aparezca todo el contenido de la consulta
¿A dónde? Abajo de la tabla. ¿Cómo logro eso? Eh, bueno, antes de continuar, lo que hice para que me quedara una tras otra, lo que hice fue no darle un salto de línea. Si se fijan, no hay salto de línea y eso hizo que se colocara una a la par de la otra. Pero al finalizar la última línea, que es precio, que es esta línea, entonces sí necesito que haya un salto para que la próxima línea ya quede abajo. Entonces aquí le voy a decir que sí, que esta sí tenga un salto de línea. Entonces ahora sigo y lo que voy a hacer acá simplemente es recorrer ese, bueno, acá voy a volver acá y por acá tengo una variable que se llama resultado. ¿Qué tiene mi variable resultado? Tiene simple y sencillamente esta tabla. Tiene esta tabla con los datos que yo tengo en la tabla MySQL. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es recorrer esta variable renglón a renglón, línea a línea, registro a registro, e ir obteniendo cada dato e irlo colocando abajo de cada nombre de la columna. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo recorro los datos? Lo voy a hacer utilizando una estructura que todos conocemos a estas alturas y se llama while. Y en este while voy a agregar una variable a la cual voy a llamar fila y pues esta fila va a ser igual a la variable resultado y vamos a utilizar un vector asociativo para recorrer esta variable. Así que hoy puedo recorrer y simplemente las filas que deberían de estar abajo de estas, que son los nombres de las celdas, pues ¿qué es lo que deberían de ser? Deberían de ser exactamente idénticas en medida para que quede la tablita perfectamente hecha. Entonces simplemente voy a copiar y voy a pegar todo esto. Voy a guardar y voy a actualizar. Si nos fijamos, nos sigue apareciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque yo no he cambiado algo que debo de cambiar, que es a lo que voy. Pero ¿por qué me aparecen? Veamos cuánto me está apareciendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 líneas. Estas ya las teníamos, es el encabezado. Si yo voy a ver mi base de datos, yo debería de tener por acá 18 registros. Entonces, cuando encuentra el último registro esta función o este vector asociativo, se detiene. Entonces me está devolviendo 18 líneas porque precisamente en esta tabla yo tengo 18 registros. ¿Qué me hace falta para que me extraiga ahora el código, la descripción y todo lo que yo estoy viendo en este momento? Voy a ir acá y acá ya no quiero que me aparezca la palabra código. Yo quiero que me aparezca el dato que estoy extrayendo de, de SQL. Entonces, ¿cómo hago esto? Hay por acá una variable que se llama fila, que es el que tiene que es el que tiene exactamente en X momento lo que contiene una celda. Recuérdense que esto lo está recorriendo, celda a celda, línea a línea. Entonces, en cualquier momento la variable fila tiene eh, el código. De repente va a tener descripción, de repente va a tener la existencia y de repente el precio. Luego vuelve a la siguiente línea y hace el recorrido de la siguiente línea. Entonces voy a decir que en vez de que me aparezca la palabra código, yo quiero que me aparezca lo que en el momento tiene la variable que se llama
fila. Y entre paréntesis, perdón, entre corchetes y comillas simples, yo le doy el nombre de la columna que estoy extrayendo. Ojo, que estoy extrayendo de MySQL. Mi columna se llama en MySQL código. Entonces acá iría código. Solamente ese es el cambio que yo debería de hacer, y si ahora actualizo, ya no me debería de aparecer la palabra código, sino lo que estoy viendo acá. 1, 2, 3 y esos números. Acá tengo un error. Así acá tengo dos comillas. Guardo y actualizo. Y ahora sí, ya no me está apareciendo la palabra código, código, código. Ya me está extrayendo y mostrando lo que tengo en la base de datos. Vamos a hacer lo mismo con las tres columnas que tengo. Y acá simplemente es sustituir esta palabra por la variable fila y que imprima lo que tiene en ese momento en descripción. Repito el proceso para existencia. Y repito para el precio. Guardo, actualizo. Y si se fijan ahora la tabla la está llenando desde MySQL. Ya no nos aparece la letra que nos estaba apareciendo. Ya lo está llenando desde MySQL. Si nos fijamos acá hay un pequeño detalle. Las palabras que van tildadas nos aparecen bastante de raro. Por ejemplo, teléfono, ahí no nada que ver con lo que nos ha aparecido. Dice teléfono, teléfono. Eso lo podemos solucionar. ¿Cómo soluciono esto? Cuando tengo palabras eh, tildadas y me aparecen raras como esta. Voy a mi código y la que me está presentando el error es esta que dice descripción, que es donde tengo letras. Para ello le voy a concatenar eh, UTF-8, que es un juego que me ayuda a decodificar todo eso. Y le voy a encerrar entre paréntesis lo que quiero que me ayude a reparar. UTF-8-decode y entre paréntesis le envío el valor que me está devolviendo la base de datos. Si ahora guardo y actualizo, ya no debería estar viendo ese error. Ahora sí, me muestra el teléfono como se debe de mostrar. De repente a mí no me gusta esto de este fondo verde que me aparece en todas las celdas. Si no quiero eso, simplemente al final de este parámetro, este 1, le estoy diciendo que sí me va a generar un color de fondo. Si lo cambio a 0, pues ya no debería de tenerlo. De repente también se ve eh, un poco raro que tengan el mismo tamaño la letra, el encabezado con los datos. Si quiero que mis datos se vean un poco diferentes al encabezado, antes de que aparezca dicho texto, puedo agregarle también una, una fuente diferente. Entonces, para ello, vamos a asignarle una fuente. Y vamos a decirle que siempre sea Arial. Ya no que sea negrita, la vamos a agregar hoy I de itálica o cursiva, para que se vea cursiva, y que sea un poquito más pequeña que el encabezado, la vamos a dejar 10. Actualizo y guardo y actualizo. Y si nos fijamos, pues ahora ya nos aparece la letra un poquito diferente, un poco más pequeña, y nos aparece un poco
un poco cursiva. Entonces por ahí tengo ya generado un reporte. Veamos esto por acá. Tengo la función output, que es el que me muestra la salida o es el que me muestra el archivo PDF. Por defecto, si este recibe algunos parámetros, por defecto, si no se escribe ningún parámetro, él va a mostrar el contenido del archivo PDF dentro del navegador, tal y como yo lo estoy viendo en este momento. El archivo PDF me lo está mostrando dentro del navegador. Eh, si yo quisiera que este archivo PDF no se me muestre en, en el navegador y se descargue, mejor se descargue de una vez, yo le puedo agregar el parámetro de, entre comillas, simple, de, como de download, me imagino que viene esa letra. Entonces, si yo actualizo ahora mi reporte, si se fijan, lo que él hizo fue, acá en la esquina, fue descargarlo. Directamente me descarga el reporte. Si yo lo abro, bueno, acá me lo abre, pero si yo voy a la carpeta de descargas, me lo ha descargado de una vez. Eso es si yo quiero que me descargue el archivo de una vez directamente. Le concateno, eh, le agrego, perdón, el parámetro de. Si yo quiero que mi reporte, si ustedes se fijan por defecto, se llama doc. Si yo quiero que tenga un nombre diferente, no sé, de repente quiero que se llame reporte. Entonces le agrego el nombre y le agrego la eh, PDF para que lo guarde en formato PDF. Ahora si actualizo, lo va a guardar, pero ahora con el nombre de reporte. Entonces ahí puedo tener también la opción de configurarle la salida. Si no agrego nada, si no tiene ningún parámetro, pues lo que va a hacer él es mostrarse en el navegador. Entonces por ahí ya tengo más o menos un reporte bastante sencillo, pero que está funcionando desde la base de datos. Alguien pudiese decir, pero yo he visto que en los sistemas o en internet o en cualquier parte que funcione esto de la programación, alguien pudiese decir, yo veo que tiene un botoncito, de repente aparece un botoncito que dice guardar o generar reporte, como querramos verlo, y al cliquear ahí, pues se me guarda el archivo PDF, porque acá de una vez me está mostrando el PDF dentro del navegador. Entonces, si quisiéramos agregar un botoncito, no sé, por acá que diga guardar PDF o algo así, pues lo podemos hacer también. Voy a tratar de hacerlo un poco rápido. Voy a utilizar siempre esta carpeta. Acá, reporte. Aquí tengo reporte. Voy a cambiar este index, lo voy a cambiar. Voy a cambiarle el nombre. Este index ya no se va a llamar index, yo le voy a llamar de nombre reporte. Reporte. Entonces voy a crear un index, que es la página que se va a cargar primero. Podría ser una página HTML. Voy a crear acá un poco rápido un HTML. Y a esta página yo le voy a llamar index. Index.html.
Veamos si me está cargando esta página HTML. Ahí está. Bien, podríamos suponer que en esta página que se llama productos, podríamos agregar podríamos mostrar la consulta que estoy mostrando directamente en el reporte PDF. Entonces podríamos agregar un script de PHP. Acá podríamos agregar un script PHP que me haga la consulta a la base de datos y en esta página web que tengo acá ahorita me mostrar la tablita que tengo en la base de datos, que me muestre la tablita en ese script, con ese script PDF. Podría ser que me muestre la tablita acá de productos y abajito de esa tabla yo pudiese agregarle un botón o un enlace. Vamos a dejar un par de espacios por acá. Y abajo yo pudiese agregarle algún botón o algún enlace que me redirija a la página donde yo tengo o donde me genera el reporte. Entonces pudiese agregar un enlace, vamos a agregar un enlace que me lleve a la página, le agregué, si mal no recuerdo, de nombre a la página reporte, sí, reporte. Entonces yo pudiese decir que me lleve a la página que se llama reporte.php. Le vamos a agregar un texto que diga guardar nada más. Vamos a colocar al centro. Estamos suponiendo que dentro de o abajito de productos me está apareciendo la tabla que yo estoy visualizando acá en este momento. Ahí me falta agregar el script que me ale, digamos, esos datos y me los esté mostrando en la página. Pero por ahí yo le he agregado un enlace, ahí con CSS le podemos dar estilo que parezca un botoncito o le agregamos un botón directamente. Si yo hago clic en guardar, pues lo que me está generando o lo que hace es simplemente redireccionarme a la página que se llama reporte. Y reporte simplemente lo que hace es mostrarme un reporte. Pero yo no quiero que me lo muestre, simplemente quiero que me lo descargue. ¿Qué me hace falta entonces? Yo debería de agregar lo que vimos hace un momento. Acá en reporte, agregarle en la salida la letra D para que se dé una descarga. Listo. Guardar. Si se fijan, no me abrió absolutamente nada, pero sí se fue hacia acá mi reporte. De un solo se descargó. Voy a borrar esto para que veamos nuevamente. Voy a cerrar acá y voy a programarle acá que se llame el archivo eh, productos PHP. Perdón, productos.pdf, que es la extensión. Mi archivo se va a llamar productos. Lo guardo, actualizo y al darle clic en guardar no me debería de abrir absolutamente nada. Simplemente guardarme el reporte.
Si nos fijamos, acá lo está guardando. Si yo ahora voy a la carpeta de descargas, aquí tengo mi reporte llamado productos. Entonces eso sería una manera eh, más productiva quizás, que me descargue el archivo. ¿Y cómo logro eso? Simplemente agregándole el parámetro de. Y si quiero que mi archivo tenga un nombre, pues simplemente se lo agrego. Así que eso sería todo. Ahora lo hemos hecho de manera diferente utilizando datos directamente desde MySQL.